Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Como cada ocasión, les saluda con muchísimo gusto Adelita Coriat. Y hoy vamos a tener un programa especial dedicado a la figura del matrimonio de personas del mismo sexo. Tenemos ambas representaciones a propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en un asunto histórico, por así llamarlo, como ellos mismos lo catalogan, de que todos los países que son signatarios de esta entidad deben acatar el fallo con respecto a responsabilizarse para garantizar los derechos jurídicos de las personas del mismo sexo, en efecto, de las uniones que se contraigan. Vamos a platicar con nuestros invitados. Déjeme presentarle a la licenciada Lina Vargas, de la Alianza por la Vida y la Familia. Ya nos acompaña en esta ocasión. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Ella es abogada de familia y también es consejera. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Ricardo Beteta, que es de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, una persona que ustedes conocen desde hace muchísimos años. Gracias, don Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por permitirme participar. Al contrario, bueno, dos posiciones antagónicas a propósito de este fallo que pues todos los países, en Panamá por lo menos, ha causado un revuelo impresionante, porque no solamente se trata de un tema legal, también se trata de un asunto social. Y en efecto, como es así, genera otro tipo de reacciones que también involucran, en algunos casos, las opiniones religiosas de grupos. Ahora, estos juristas hablan de una división muy clara entre las pasiones o la fe y lo que dicta la ley. Ahora, para usted, licenciada, ¿es vinculante o no es vinculante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Panamá? En Panamá realmente no es un fallo vinculante, es una opinión que nace de una consulta que le hace Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ha creado una confusión a nivel de la interpretación que han dado ciertos colegas de que sí es vinculante y tenemos que obedecerlo. Hasta el punto que en Costa Rica el primer matrimonio de personas del mismo sexo intentó casarse. Y a pesar que fue Costa Rica quien hizo la consulta, porque no es un fallo, es una opinión. Es una opinión, sí, correcto. Gracias por la aclaración. Exacto. Tiene razón. Los notarios se negaron a realizar el matrimonio porque es que no está de acuerdo con la legislación interna de Costa Rica. Entonces es muy importante aclarar esos conceptos para que no se piense que es que estamos desobedeciendo, desacatando algo que realmente a Panamá no le corresponde. Cuando se trata de una opinión, quiere decir que el Estado puede después, en forma soberana, decidir si sigue esta opinión o no. Costa Rica puede, en efecto, aceptar o no aceptar la opinión, porque es una opinión consultiva, es una consulta que se le hace. No es un fallo, no hay un litigio que se ha presentado ante la Corte Interamericana que ha tenido que tomar una decisión. Quiere decir que Panamá, en este caso, al igual que Costa Rica y otros 30 países más, podrían decidir en forma soberana si hacen caso a esta opinión o no. Es que realmente el tema es interesante, puesto que es Costa Rica quien le interesa el tema a consultar, valga la redundancia. Sí. Panamá sabemos que está en una posición donde en este momento nuestra ley y nuestra Constitución establece pues el matrimonio entre personas de diferentes sexos, hombre y mujer. Incluso el Código de la Familia establece la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que incluso esto habría que cambiar una serie de situaciones de orden interno para poder pensar que se puede acceder a ese matrimonio de personas de la misma orientación sexual. ¿Qué representa para la organización Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá esta opinión de la CID? Bueno, para nosotros definitivamente esto es un antes y un después. Yo quiero señalar que efectivamente esta opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hito para el derecho de la jurisprudencia en América Latina y para nosotros. Que una instancia de ese nivel reconozca que existen personas que viven en la diversidad sexual
y reconozca los conceptos de orientación sexual e identidad de género como sujetos de derechos. Y tenemos también derecho al matrimonio y tenemos derecho a una familia. Es verdaderamente una razón para nosotros celebrar. Definitivamente, por años, desde el gobierno de Martín Torrijos, nosotros hemos tenido en la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, que ha buscado precisamente lo que la opinión de la Corte Interamericana, que el Estado panameño reconozca que hay panameños y panameñas que vivimos en la diversidad sexual y que somos sujetos de derecho. Sí. Para nosotros es vinculante, así lo han expresado las más altas autoridades del país, la canciller y también vicepresidente de la República, el procurador de la administración, el defensor del pueblo, inclusive el presidente de la República ha hablado sobre el tema. Por lo tanto, siento que un traspié que personas desconozcan la autoridad en el país y traten de desvirtuar este fallo, que nosotros consideramos que es jurisprudencia ahora para Panamá, porque querramos o no, el matrimonio igualitario en Panamá va a ser un hecho, ya sea un año, sean 5 años, 10 años, pero eso se tiene que dar porque la justicia y la razón está de nuestro lado. A ver, eso sí quisiera yo ampliar en una de las cosas que ha dicho usted, don Ricardo. Me llama la atención por qué altas figuras del gobierno están inclinando la balanza a favor de que en Panamá esto sea una realidad. Bueno, ¿Por qué las figuras del Ejecutivo hacen presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que esto cambie a una realidad en nuestro país? ¿Qué interés tienen ellos en esto? Bueno, yo te puedo decir que en el 2014 la República de Panamá fue a su examen periódico universal en Ginebra, Suiza, sobre su historial en derechos humanos. Y Panamá en Ginebra fue duramente cuestionado por no permitirle a las poblaciones LGBTI algún tipo de derecho. Más aún cuando se le hizo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo la consulta a la República de Panamá, Panamá contestó que no podía emitir una opinión porque simplemente no hay precedentes. Porque nosotros como diversidad sexual no existimos para el Estado panameño. Para el ordenamiento Lo que ha persistido jurídico. han sido restricciones, prohibiciones, como la señora lo ha mencionado muy bien, que nos limitan y nos coartan nuestros derechos como ciudadanos en pleno derecho, que dice la Constitución de que todos los panameños somos iguales ante la ley, que no habrá ni fueros ni privilegios. Y algo que yo te quiero decir, que algo, un ejemplo que nosotros siempre citamos, es el reglamento interno de la Policía Nacional, donde dentro de sus estatutos dice que si la institución descubre que tu vida como un homosexual o como una lesbiana es causal de destitución. Y estamos hablando de una institución del Estado. Por lo tanto, en Panamá existe la discriminación institucionalizada. Hasta 1980, en la reformulación de la Constitución, ser homosexual en Panamá era un delito. Y hasta el 2008, bajo la administración de Martín Torrijos, se eliminó el decreto 149 porque todavía persistía que la práctica de la homosexualidad era una falta administrativa con cárcel y multa. Déjeme hacer la pausa. Regresamos también para darle a usted la palabra y emitir cualquier opinión, pero yo también tengo algunas otras preguntas que me quedaron pendientes con el señor Ricardo Beteta. Regresamos enseguida al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Ricardo, el hecho de que, que Panamá como Estado no tenía una respuesta clara en esta reunión en Suiza, no tiene que ser un pretexto para entonces alinear al país al ordenamiento jurídico universal, ¿o sí? Es que Panamá se comprometió ante las Naciones Unidas en crear políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población. Okay. Ese fue un compromiso que Panamá adquirió, y en el próximo examen en periódico universal de Panamá tiene que rendir un informe qué avances se hicieron sobre ese tema.
Lo que muchas personas afirman es que el derecho soberano de un Estado se debe de imponer ante cualquier presión del extranjero. O sea, tal vez en esta parte nosotros nos hemos comprometido con una serie de principios, sin embargo, ha causado un conflicto en la población, porque yo lo veo que hay una división grande, ¿verdad? Entonces, lo que el país debe de hacer es primero resolver sus problemas internos y de ahí entonces ver cómo acata después las exigencias del extranjero, ¿o no? Bueno, me alegra que tú hagas ese planteamiento, Adela, porque esas iniciativas han nacido del país. Nosotros tenemos más de 10 años, desde el gobierno de Martín Torrijos, la propuesta de ley en la Asamblea, que ha recibido varios números de anteproyectos de ley, pero por más de 10 años no hemos podido lograr que vaya ni siquiera a primer debate. Por lo tanto, que eso decir que es una imposición que viene del extranjero no es así. Los activistas de panameños hemos estado empujando de que el Estado nos reconozca y que somos sujetos de derecho. Bien, entonces, eso es una iniciativa que ha nacido del país. Vamos a poner las cosas en perspectiva. También sabemos que son una minoría en el país y eso hasta cierto punto, aunque lo vean algunos otros como que, bueno, ellos son poquitos, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer el ordenamiento jurídico de acuerdo a una minoría? ¿Qué les respondería usted? Bueno, la Constitución es clara. Todos los panameños somos iguales ante la ley y nosotros queremos los mismos derechos y no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo, por lo menos los activistas LGBT, de que queremos el matrimonio igualitario. O sea, no queremos una figura secundaria, sino que queremos los mismos derechos que tienen todos los panameños en Panamá. Licenciado. Entonces, a eso es lo que estamos apuntando, porque no vemos la voluntad política en el país para discutir este tema. Entonces, con más razón, si en Panamá no hay esa voluntad política que ustedes están hace 10 años promulgando o luchando por, ahora con la decisión o la opinión de la CID, ¿ustedes ven como una convergencia para que el país saque adelante estas aspiraciones? Sí, y también como la opinión que dio el procurador de la administración, que fue contundente, muy bien documentada, donde la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese es el trasfondo de esta polémica. Tenemos que saber que estamos promoviendo el matrimonio civil, no el matrimonio eclesiástico. Queremos tener los mismos derechos y que se respete nuestra dignidad humana, se le brinde protección a nuestras familias. A ver, esta unión civil, por así llamarla, ¿tiene que tener el nombre de matrimonio o pudiera ser algún otro arreglo civil que les diera las mismas garantías? Yo te puedo decir que los activistas de aquí en Panamá estamos de acuerdo que queremos el matrimonio igualitario. No vamos a apuntar a ningún otro tipo de esquema. Y yo siento que esto de que vamos a la Asamblea a discutir este tema, eso es una trampa. Porque sabemos perfectamente que los políticos y los diputados jamás van a discutirlo. Pero si ahí llevaron su proyecto a la Asamblea. Bueno, nosotros hemos seguido lo que nos ha permitido la ley. Este tema del matrimonio igualitario ha venido como hasta cierto punto de manera sorpresiva de personas que tienen un manejo muy fino de las constituciones y la jurisprudencia en América Latina y encontraron una palabrita que se llama cónyuge. El concepto de cónyuge no está definido en la Constitución. Entonces, si yo he vivido con otro hombre por 5 o 10 años y yo le digo que él es mi cónyuge, el Estado me puede decir a mí que eso no es verdad. ¿Tiene el Estado el derecho de decirme a mí con quién yo puedo convivir o no? Bueno, de acuerdo a la legislación panameña, en el Código de la Familia hay hay frases muy explicativas y muy contundentes sobre lo que es una relación de pareja y lo definen como un hombre y una mujer. Bueno, eso es precisamente lo que está en este momento en debate en la Corte Suprema de Justicia. Licenciada, ¿qué tiene que decir sobre lo que dijo? Mira, estamos en un escenario muy delicado. Yo tengo una posición, incluso a nivel personal, que la he mencionado en todos los escenarios, en todas las charlas, en todas las conferencias que he realizado,
incluso en programas de televisión donde he sido entrevistada, sobre el tema de qué es lo que realmente está pasando y hacia dónde vamos con el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio, obviamente, entre hombre y mujer, es una institución por la cual nosotros tenemos una descendencia y por el cual poblamos el planeta. Si hubiese otro tipo de unión de personas del mismo sexo, pues sencillamente no habría humanidad. Eso por una parte. Tú mencionaste algo muy interesante, de que hay una minoría, y en efecto es una minoría. Y a mí me llama la atención, y lo voy a decir con mucho respeto, porque para mí este tema, créanme que es muy sensitivo. Yo tengo amistades y tengo personas que quiero muchísimo, que tienen diferente orientación sexual. E incluso hemos conversado sobre este tema y no están de acuerdo con el tema del matrimonio igualitario y no están de acuerdo con el tema de la adopción. ¿Qué objetan? En el sentido de que ellos dicen de que ellos tienen una mamá y un papá y ellos sienten que los niños tienen que tener su mamá y su papá y que ellos consideran que el matrimonio para ellos, dentro, y estoy hablando de personas que viven en Panamá, ahora te voy a hacer mención de otras personas que viven en Europa y en México, donde incluso hay un grupo que se llama Homovox. Por eso es que me encanta esta oportunidad para compartir ideas, porque yo no creo que aquí tenemos que ser ni enemigos ni contrarios en una forma que no podamos comunicar lo que en realidad se debe hacer en nuestro país, porque el país es de todos. Hay una agrupación que se llama Homovox, que es francesa, que es precisamente de un grupo homosexual que fue formado por Nathalie de Willincourt, perdón mi francés, donde ella, junto con su hermano, que es homosexual, promueven esta agrupación precisamente porque están en contra del matrimonio igualitario. ¿Qué figura proponen? Casualmente aquí hay una muy interesante, donde, permítame un segundito, aquí la vi, donde proponen incluso ni siquiera el matrimonio, sino, voy a poner mis anteojos que es donde puedo ver mejor, proponen un documento o una situación. Un arreglo civil. Perdón, aquí, a ella le hacen una entrevista. Ella le hace una entrevista de por qué decidió fundar Homovox, que por cierto, en México ya hay también. Y estamos hablando de un grupo de homosexuales enorme que no están apoyando esto. Y en Panamá existen personas que por razones de privacidad no van a salir en una televisión a decir lo que yo les estoy diciendo, pero que tienen ese pensamiento. A ella le preguntan y ella contesta, el Estado puede ofrecer a estas parejas un contrato, pero debe ser absolutamente diferente el contrato de matrimonio que debe reservarse para la pareja procreadora formada por un hombre y una mujer. La diferencia de los sexos es irreductible. Es importante, y ahí sí quiero, y me preocupa mucho porque le he dado seguimiento a todo este tema, de que abrir la institución del matrimonio solo por una orientación sexual, yo leí dentro de las investigaciones que he realizado, que incluso ya los pedófilos dicen, bueno, si a los homosexuales se les reconoce el matrimonio, a nosotros los pedófilos también, porque si es por orientación sexual, entonces a nosotros nos gustan los niños. Pero eso es ridículo. Totalmente ridículo. Los pedófilos no tienen nada que ver con los homosexuales. Pero es que estamos hablando de que... En ese sentido, eso es una enfermedad totalmente... Es que el matrimonio no se realiza por la orientación sexual de alguien. Es un delito ser un pedófilo. Las personas están casando con sus teléfonos, con sus mascotas en otros países. Esto es muy difícil. Pero hay que relajar tener claro, la figura del matrimonio a algo que no sea hombre o mujer. Lina, es abrir una puerta. Déjame terminar esta para terminar la idea. Ajá. Y sabemos que hay una agenda. Hay una agenda precisamente de los organismos internacionales y que ya se está implementando en otros países, donde incluso ya prácticamente hay una heterofobia, donde si se implementaran las leyes que hay en España, yo no podría estar hablando contigo por televisión en este momento de este tema. Mi meta empresa me ponen una multa porque consideran que yo sería homofóbica, cosa que no soy. Esto es muy delicado porque las legislaciones van a tener una situación restrictiva y ese proyecto que en efecto el señor Beteta da hasta una multa si las personas no tienen... Por discriminación. Sí, entonces yo creo que esto es muy delicado porque las personas de diferentes sexos pueden hablar perfectamente sin que se les multe. Hasta la fecha tenemos una libertad de expresión que nos ha costado mucho ganarlo. Y si nos vamos a Canadá, que ya lo tienen, y nos vamos a España, que ya lo tienen, y vamos a otros países que ya han legislado sobre esto, sencillamente nunca vamos a poder salir de un escenario como heterosexuales porque nos van a... Vamos a tratar el tema de la discriminación al regreso de esta pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. ¿Hay discriminación en contra de las personas del mismo sexo, don Ricardo? Fuera del decreto de la policía que me mencionó. En otras cosas, por eso ya está evidenciado con la respuesta anterior. ¿En qué otras cosas sienten ustedes discriminación? Bueno, no poder tener acceso al matrimonio, el acceso a una familia. También hay muchas ¿Una limitaciones. familia con hijos? Correcto. Pensar de que porque yo soy gay o porque soy lesbiana no tengo hijos, eso es falso. Yo conozco muchas lesbianas y muchos gays que son padres y son madres biológicos. El derecho a la educación, por lo menos a la población trans, al libre tránsito. ¿El al derecho a la identidad. educación en qué? Hay muchas trans que no se les permite estudiar porque no les permiten asistir a los centros de educación como ellas se sienten, ¿no? Como mujeres y como son mujeres, hombres. como hombres. Hemos manejado de casos. Pero ¿cuántas son en realidad estas personas? Pero es que, mira, es que no es cuestión de que si son muchas o son pocas. Es el tema. Es que yo pudiera alegar lo mismo con la población indígena, que la población indígena hay muchas personas que no tienen una educación básica como debe de ser, o pudieran alegar mucho cualquier persona que no. Los afrodescendientes, los indígenas y la población LGBT somos las poblaciones más vulnerables en el país, ¿no? Y claro, cada grupo hace su lobby como puede para empujar y mejorar sus derechos. De que en Panamá no existe discriminación, sí la hay, y porque piensan los argumentos de que nosotros como población tenemos cierto grado de perversidad. Yo lamento mucho el comentario de la licenciada, porque cuando empezamos a hablar acordamos de que íbamos a tener un debate de altura y de respeto, y meter el tema de la pedofilia a mí me parece que es terrible, no es terrible. Es irrespetuoso. No soy yo, fueron ellos los que hicieron ese señalamiento. Vincular este tema de las poblaciones LGBT con la pedofilia me parece muy irrespetuoso de su parte. Discúlpeme, señor Beteta, pero en ningún momento lo he señalado yo. He dicho que en efecto estos grupos están interesados en que si se les reconoce eso, es que yo sé lo que usted está haciendo. Yo sé lo que usted está haciendo. Perpetuar en la población panameña la idea de que nosotros por un cierto grado de perversidad y que somos usted una está población. poniendo esas palabras en mi boca. Yo entiendo lo que usted está haciendo. Usted no es psíquico. Perdóneme, pero él no puede poner. Vamos a ver. Con respeto, señor Beteta. Cierto grado de perversidad señor Beteta, con dejemos que termine el planteamiento y yo le voy a dar la opinión. ¿Cómo no? Entonces, yo hago un llamado, por favor, que mantengamos una discusión de altura, de respeto. Yo me siento irrespetado con su comentario porque yo no soy pedófilo y querer pensar de que nuestra población tiene un grado de peligrosidad me parece bastante irrespetuoso. Somos panameños que trabajamos, que tenemos todos los derechos, pagamos nuestros impuestos y lo que estamos pidiendo son para que se valore nuestra dignidad humana, se respete como ciudadanos, como cualquier otro, y nuestra dignidad humana. O sea, lo que él quiere decir es que esas cosas, al ponerlas y manifestarlas como parte de otro grupo, podrían asimilarse como lo que ellos están tratando de luchar y se sienten ofendidos. Lo que pasa, sí, es que él está poniendo palabras en mi boca que en efecto, y con el debido respeto, señor Beteta, no se lo puedo permitir porque yo en ningún momento a usted le mencionó que usted es pedófilo, ni se me ocurriría siquiera. Yo he venido aquí con la mejor de las actitudes y muy contenta que esté usted aquí porque podemos cambiar. Podemos cambiar. Pero yo entiendo lo que usted está tratando de hacer y me parece inapropiado. Es algo conductual, entonces, es de él, es de lo que está pasando. Bueno, lo que yo quiero agregar. Pero a mí me parece que también asimilarlos a ellos a una situación de pedófilos. Es que está ocurriendo. No, sí, perdón. No, yo no los estoy involucrando. Estoy diciendo que los grupos de pedófilos están ya queriendo tener esa lucha de que también se le den esos derechos. Pero la pedofilia es un delito. Terrible. Es una desviación. Por supuesto que sí. Prácticamente de una conducta del individuo, es psiquiátrica y eso está penado por todas partes, además que es lo más aberrante que se le puede hacer a un ser humano. Y no solamente ese grupo, hay otros grupos que también ya están con diferentes tipos de orientación sexual que piensan que si a un grupo se le reconoce, y voy entonces a ampliar ya la información. Me disculpo, pero la pedofilia no es una orientación sexual.
Estoy de acuerdo con usted. Yo no he dicho que es una orientación sexual. Lo acaba de decir. Señor, en menos el mal que esto está sentido- grabado. En el sentido de que hay otros grupos de diferentes comportamientos sexuales que Exactamente. si van a solicitar, que si, por ejemplo, ese es el temor de muchas personas, que si la Corte falla a favor, por ejemplo, de la orientación, perdón, del matrimonio de personas de orientación del mismo sexo, entonces vendrán otros con otro tipo de conductas que podrían también pedir su derecho ante la Corte, porque como ya hay un fallo que otorga este razonamiento o este derecho, entonces pueden ellos también solicitar el propio. ¿Qué dice de eso? Pues es que la pedofilia no es una No, orientación no estoy sexual. hablando de la pedofilia. Estamos hablando De de otros otro grupos. tipo de comportamientos sexuales. Puede venir uno y se ha dicho, no estoy diciendo que sea así. Ah, no, yo quiero que entonces que la poligamia se instale. Ah, no, yo quiero entonces que tener relación con 2 mujeres. Ah, no, yo quiero. Entonces, ese tipo de situaciones que salen del parámetro de familia que se ha tenido institucionalizado por muchos años, van a exigir su derecho y la Corte va a tener que hacer otra decisión concediendo o no estos derechos y se forma ya otro tipo de discusiones. ¿Qué dice Ricardo con respecto a eso? Bueno, yo, el tema de la poligamia, yo la verdad que no puedo debatir eso. Las sociedades evolucionan y definitivamente esos son temas a debate y la sociedad tiene que debatir. Tú sabes muy bien que yo por años he estado promoviendo y hablando sobre este tema y a mí me parece que es sano que la sociedad panameña esté ahora mismo en este debate. Tenemos nosotros los gays, las lesbianas, los bisexuales, los y las trans derecho a no ser discriminados en Panamá, a ser iguales ante la ley, ¿no? Si yo tengo una relación con otra persona que consiente igual que yo a una orientación sexual, el Estado tiene el derecho a meterse en mis decisiones personales, en mi proyecto de vida, no creo. Y siento que esto lo que sucede es que hay una falta al seria final de la Corte- educación al final la sobre el Corte tema debería de de la fallar a orientación favor. sexual e identidad de género. Hemos estado como sociedad muy atrasados en este tema, porque ha sido muy incómodo, por lo menos tú como periodista siempre has permitido el debate, con lo cual yo te lo reconozco, pero hay muchas personas que simplemente no quieren tocar el tema, porque esto es un tema que la gente quiere saber, es un tema de educación. correcto. Necesitamos La gente orientar, necesita entender, ¿no? porque la gente dice que preferencia sexual. Yo no tengo una preferencia sexual, yo tengo una orientación sexual porque es algo innato en mí. ¿Me explico? Eso lo hemos Porque hablado. eso es un debate político, porque yo te puedo decir que desde muy niño yo estaba claro acerca de mi orientación Sí. sexual. Ujú. Ahora, si hablamos que son los mismos derechos, licenciada, que pudieran tener las personas de orientación sexual, de personas del mismo sexo y los heterosexuales, ¿por qué llamarlo distinto? A ellos ponerles un contrato X y a las otras personas llamarles matrimonio. Porque el matrimonio lo defendemos como precisamente la posibilidad entre hombre y mujer. Yo creo que desvirtuar esa institución y poner otros actores dentro de esa relación va a abrir muchas puertas. Y en el caso de las personas cuya orientación es el mismo sexo, no es que no tengan oportunidad patrimonial. Se me está secando la boca, perdón. ¿Qué quería usted, por ejemplo, si se propone una... Yo sé que Ricardo ha manifestado una posición muy clara en cuanto a que no acepta otra cosa que no sea matrimonio, pero yo quiero conocer la posición de la Alianza Pro Familia. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una figura similar que les brinde a ellos sus derechos jurídicos, por así decirlo? Ya la alianza se ha pronunciado en el sentido de que se puede hablar sobre un pacto de convivencia, y no solamente con las personas de la misma orientación sexual, sino, ejemplo, si tú y yo somos amigas, vivimos juntas porque no tenemos esposos, porque sencillamente nos dedicamos a estar solas y no tenemos la misma orientación sexual, tenemos el mismo problema en ciertos casos, como por ejemplo dice el señor Beteta, de que no se le reconocen ciertos hechos patrimoniales.
y se va a hacer un pacto que sea para todo ese grupo de personas que no necesariamente tienen que por orientación sexual se le ejecuta algo exclusivo para ellos. Pero que sería utilizado Y que mayormente sería utilizado por las personas para toda la sociedad, que están en esa situación. para toda la sociedad. Eso sí sería muy importante y ya se ha establecido, se ha ofrecido esa oportunidad, incluso se ha hablado en los diferentes medios de comunicación, pero tengo entendido pues que el grupo de la comunidad que representa el señor Beteta no lo acepta. Vamos a ver. Ustedes han manifestado que podrían estar de acuerdo con esa figura, don Ricardo. Bueno, yo te puedo decir que nosotros los activistas tenemos unos espacios donde nos encontramos y hablamos sobre diferentes temas. Y yo te puedo decir que definitivamente la postura es que nosotros no vamos a aceptar ninguna figura que no sea el que no sea matrimonio. Queremos Bueno, ahí solamente igualdad total ante la ley. déjeme hacer la pausa. Regresamos enseguida con más de este programa especial, el matrimonio igualitario. ¿Qué debate tan amplio hay acerca de este tema, especialmente cuando la Corte está pronta a resolver unas 2 demandas que piden declarar inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia, que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Fíjese, el argumento de la alianza ha sido muy claro en cuanto a la figura del valor del matrimonio, etcétera. Yo le pregunto, licenciada, ¿es un asunto religioso la posición que tiene la alianza o es más dirigida al campo legal? Es que esto es un campo que no es exclusivo ni de lo religioso ni de lo legal. Nosotros tenemos una posición de defensa de algo que es natural, si se puede decir. Nosotros creemos en la familia, creemos en el padre y la madre debidamente conformado por un matrimonio. Pero sí. Quiero agregar algo que esto es muy importante porque no me quiero ir en el carrito porque pareciera que es que hay una lucha entre los homosexuales y los heterosexuales, que eso yo honestamente no es mi posición. No, pero ahorita mismo hay un debate que está muy dividido. Exacto. Y hay una intención, porque si uno ve países, vuelvo y repito, como España, como Canadá, donde en un principio se aprueba el matrimonio igualitario. Cada cultura es distinta. Es que se abre la puerta a otras situaciones donde incluso en Canadá ya los niños, si la mamá no le quiere poner el sexo y quiere esperar que el niño decida qué sexo quiere ser, son cosas tremendas. Bueno, y realmente eso ya está pasando en otros países y con legislaciones. Tengo 2 preguntas para usted. Bueno, una, el hecho de que ustedes hayan salido en pro de la familia, tienen muchas críticas también como asociación, porque se preguntan muchas personas, bueno, ¿y dónde están ustedes cuando hay una pelea o una infidelidad o un asesinato dentro de familia o con la misma familia que está ahorita mismo cambiando o mutándose en cuanto a lo que es una familia? ¿Por qué la alianza no se preocupa con la misma vehemencia de esos casos que esto? Sí, yo creo que la alianza ha hecho presencia y en efecto lo está haciendo en la Asamblea permanentemente cuando hay proyectos de ley que tienen que ver con respecto no solamente a la familia, sino también con el tema del aumento y del asunto de los pedófilos que se ha presentado últimamente, donde lamentablemente pues han habido historias muy difíciles. Y la alianza está precisamente, en primer lugar, preocupada por estas situaciones. En lo personal, yo como abogada de familia y consejera familiar, me he dedicado inclusive en forma gratuita en todo el país a dar docencia sobre el tema de la familia, sobre el tema de evitar una desintegración familiar, sobre el tema de mantener los valores. Todas esas cosas estamos haciendo nosotros dentro de nuestro grupo y que vamos a seguir haciendo. Entiendo que usted, como parte de la alianza, le preocupa, por ejemplo, que prospere la figura de matrimonio de personas orientadas al mismo sexo y que después pudieran tener adopciones. El tema de las adopciones, casualmente traía aquí, y le voy a entregar aquí, te voy a entregar, Adelita, un grupo de información. Dicen, los niños que son adoptados no son tomados en cuenta. Y no son tomados en cuenta, ¿por qué? Porque ellos quieren un papá y una mamá. El tema ¿No son de la tomados adopción, en cuenta por quiénes? Hay una lectura donde sí, hay pero un joven, no lo voy a poder leer ahora, para que después lo leas. No, para que después lo leas. Donde un joven dice que él fue adoptado por 2 padres y que él, cuando estaba en el orfanato, su sueño era tener una mamá y un papá.
y que la adopción, y en efecto es así, es para los niños, no para los padres. Los niños tienen el derecho de tener su familia constituida con su padre y su madre. Ahora, sí hay un debate interesante, ¿no? ¿Qué hay de los derechos del niño? En que él pueda elegir qué familia quiere tener en cuanto a la adopción. A un menor se le va a tomar en cuenta cómo va a ser tan válida, por ejemplo, la palabra de un menor. No es que es tan válida, pero es válida, sino Sumamente jurídicamente válida, que eso es diferente porque no tiene mayoría de edad, y si quiere acudir a una familia, porque imagino que eso va a ser por adopción, ¿no? Que sea de padres, de madres o de padre y madre. Bueno, yo siento que lo que pone en peligro a la familia y a los niños son temas como la pobreza, el alcoholismo, el machismo y otros factores que ponen en peligro a los niños. No hay ninguna evidencia científica que diga que porque un niño es criado por dos hombres o por dos mujeres, va a surtir un efecto negativo Pero, ¿qué en el tal? desarrollo del niño. No Bien. hay ninguna sustentación científica sobre eso. ¿Hay alguna sustentación científica que determine cuáles son la personalidad de esta criatura cuando crece de una forma o de la otra? Bueno, mira, yo te voy a dar ¿O hay alguna un situación de ejemplo, discriminación social en el entorno con respecto a los sí, niños? yo te voy a cómo dar un crecen? ejemplo personal. Yo crié a un sobrino desde los 4 años. Ahora él tiene 26 años y tiene 2 hijos. Él sabía perfectamente que el tío ¿Pero usted lo crió solo lo o crié con solo. otra persona? No, No, yo bueno, lo crié pero- solo. No, Y eso no ejemplifica la pregunta. no, pero yo tuve una pareja y él sabía que perfectamente que mi compañero era mi pareja, ¿no? Y yo le enseñé a ser respetuoso. ¿Y en la escuela él pasó algunas situaciones? ¿Los niños, compañeros, sabían cómo era su situación de él? No, Ah, bueno. ¿me explico? Si se hace abierto, me Pero pregunto. es que lo que es ¿Cómo importante en el será? hogar es tener un hogar nutritivo. De que sea un padre y una madre, eso es una panacea. Porque hay gente que donde están los padres y las madres y la convivencia familiar es un infierno. Entonces, me parece Puede que ser igual de infierno entre dos personas del mismo exactamente. sexo. O sea, Eso no tiene nada que ver con la orientación sexual, de vender que el padre y la madre es como algo, un Claro, ideal. no es que sea un factor idílico, sino que como es un asunto institucional tradicional, es lógico que surjan Pero ese es que lo tipo importante ahí en de el hogar, situaciones. enseñarle al tema, el tema del respeto, el tema de la tolerancia, como Claro. Ahora, los padres son de diferentes Ricardo, razas, inclusive hogares donde hay diferentes otra religiones, situación. uno le tiene que enseñar a los niños el tema del respeto, el respetarse a uno mismo y que los demás te tienen que respetar. Claro. Hay una situación que a mí como periodista me preocupa un poco y es el hecho de que, si bien es cierto, es un asunto que debe de fallar la Corte, ¿verdad? Yo he conocido por parte de integrantes de la Corte que tienen que hacer estos fallos, que están esperando hasta que se nombren a los nuevos magistrados para poder pasar este fallo, es decir, para poder hacer el fallo porque saben que tal vez con los nuevos integrantes haya una mayoría a favor. Y ya me parece un asunto que no tiene, imagínense, nada que ver con el matrimonio igualitario, sino con la injerencia que hay del Ejecutivo a estos, pero que al mismo tiempo crea un disgusto en la población por la falta de independencia de poderes y por que uno no entiende, además de lo que usted me dice, que Panamá se ha comprometido, yo no creo que sea una situación de imposición, ¿me entiendes?, con el resto de la población. Eso es lo que preocupa, y no es que estoy hablando a favor o en contra, Pero sí, sino de la Adela, injerencia que hay perfecto. y de la demora que hay en la Corte para poder hacer el fallo. Ese es un problema que nosotros tenemos como sociedad. Como yo te mencioné, como el proyecto de ley que nosotros tenemos en la Asamblea, que tiene más de 10 años ahí y no hemos podido llegar al primer debate, porque no queremos debatir, porque el tema nos incomoda, sentimos que es un tema inapropiado
Y eso es una falencia que tenemos como sociedad, porque no queremos debatir y no queremos. Entonces, llevamos este tema a instancias internacionales y después no sabemos por qué. Porque no tenemos esa capacidad como sociedad para resolver los problemas internos. ¿Me explico? Bueno, porque ahí tapa eso. Nos pone en una situación muy incómoda como sociedad. Pero es que no, de saber qué es eso lo que queremos. No lo han hecho el exterior, lo hemos hecho nosotros mismos. Sí, licenciada, tengo que hacer la pausa. Al regresar le voy a dar la palabra y también para que me cuenten si el tema, por ejemplo, les parece. Yo sé que a las personas de su comunidad no les gusta que esto vaya a un referéndum porque creen que va a salir un masivo no y no es la misma forma de reconocer sus luchas, ¿no? Un burro agarrado contra un tigre. Eso es lo que he escuchado. Déjeme hacer la pausa y regresamos enseguida en nuestro último bloque. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Nuestro último bloque. Bueno, ir a un referéndum es una opción para ustedes para saber si sí o no está de acuerdo la sociedad y debatirlo de esa forma. Definitivamente el referéndum siempre será una opción para un país para tomar decisiones de esta naturaleza. Consulta. Por supuesto que es una opción que tiene todo país soberano. Para ustedes no. No. Porque simplemente es atar un burro y pelear por una pelea contra un tigre. ¿Por qué cree porque que las iglesias evangélicas, la iglesia católica y los grupos pro familia tienen mucho dinero, mueven mucha gente y entonces simplemente hay una desventaja tremenda. ¿Cómo divorciar el tema de lo religioso a lo jurídico? Pero es que yo lo estoy planteando desde una parte... No lo está planteando usted, porque pero la gente... lo que estamos luchando es por el matrimonio civil. ¿Y quién casa es el Estado? Las iglesias no casan. Ya entiendo, pero se concibe en la población de que no es la figura tradicional del matrimonio. Entonces, algunas personas muy religiosas lo ven como una aberración. Pero mira, esa es su óptica. Entonces, me estás diciendo que la mayoría de los panameños nacimos en base a una aberración, porque la mayoría de los panameños nacimos fuera del matrimonio. No, entonces, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo usted le diría a las personas que piensan la perspectiva social? La mayoría de los panameños nacimos fuera del matrimonio. Entonces decir que se necesita el matrimonio para la procreación, eso no tiene pie legal. Tampoco veo que eso es una situación, aunque ocurre y es de la práctica común. Esas son estadísticas. Es correcto, yo no estoy negándola, ¿no? Pero no veo que es la mejor forma para que las personas nazcan, vengan al mundo, vaya. Pero es que, bueno, si vamos a hablar sobre la sociedad panameña, eso es un factor que hay que ver. Nadie lo está negando. Licenciada, ¿qué tiene que decir Yo de eso? creo que el ser humano es valioso por sí mismo. Yo no pienso que tiene que haber una lamentable división entre homosexuales y heterosexuales. En los países que se está implementando este tipo de situación, créeme que se está presentando también ahora como te dije, una heterofobia. Los heterosexuales dentro de estos países, que es la experiencia que uno tiene que mirar a futuro qué va a pasar en Panamá, porque ellos ya lo están viviendo. Primero que todo, tendríamos que resolver nuestros número dos, propios nosotros no problemas estamos, cuando yo oigo los argumentos de que es por religión, siento como que por no tener argumentos precisamente se basan en eso, y no son temas religiosos. Hay cosas importantes que vamos a tener que ver en un futuro, independientemente por quién quede compuesta la Corte, etcétera. Pues una situación hipotética es que fallen en contra, por así decirlo. Entonces ellos, los demandantes,
pueden acudir a la CID. Y en la CID les van a fallar a favor porque ya hay una opinión contundente sobre eso y Panamá va a tener que acatar eso porque ya va a ser un fallo. Es que es correcto. Estoy en... Así es, no. así es. Ok, es un camino Porque a Panamá recorrer, entra, es un camino a Panamá entra en recorrer. rebeldía y entonces tendríamos un que ir camino a a la Corte recorrer. Interamericana y entonces tendríamos Ok, y entonces que fallar. Panamá debería de acogerlo. Exacto. Entonces yo estoy viendo que esto es un asunto de tiempo. Yo lo que sí estoy segura es que aquí debe prevalecer el sentido común en muchas razones, sobre todo en el tema de lo que es defender la familia como tal. Pero ya es un tema Permita- jurídico, permi- licenciada, permi- se sale tanto Vamos de a esto. poner que en efecto hay un fallo a favor nuestro, ya sea por la Corte Interamericana o por Sí. cualquier otra situación. Yo quiero ver las estadísticas de cuántas personas de la misma orientación sexual se van a casar. Yo nada más quiero, si pasa Tal eso... vez no se casan, pero pueden vivir Quizás ni juntos si- y se heredan, y de hecho lo hacen. comparten diferentes situaciones que ahorita en este momento No es que ellos quieren les está casarse. costando Yo quiero ver esa estadística si en ¿Y efecto qué fallan. importa si se casa o no? No, Porque o sea, es la lucha de ellos, es la lucha de querer el matrimonio de todas maneras, supuestamente porque hay mucha gente que se quiere casar. ¿usted se casaría, Ricardo? Si tuviera una pareja, sí, Legalmente. correcto. Es que la idea precisamente es casarse, sino para que estamos ¿Cuántos, luchando por el cuántas matrimonio personas igualitario. de su comunidad harían eso? Yo no podría darte una cifra. Bueno, pero más o porque menos no todo hay- el mundo hay cree una en el matrimonio. inclinación. Ni siquiera hay muchos heterosexuales que no creen en el matrimonio. Bueno, entonces si es Entonces, así, ¿por qué le preocupa tanto entonces que se legalice esto? Vuelvo y repito, hay un tema de ideología de género que está utilizando el caballo de Troya, que es el matrimonio igualitario, y que lo hemos visto ya hacerlo en otros países. ¿Usted Eso cree que la pienso yo. vicecanciller está actuando a favor de estos grupos internacionales y está dejando su labor como vicepresidenta a un lado, que está criticando esto en precisamente la alianza de actuar en detrimento de nuestra soberanía? Yo siento que los actos de la vicepresidenta hablan por sí solos. Entonces, ¿Cuáles son los actos de la vicepresidenta ahora mismo? Precisamente estar defendiendo una posición de la Corte Interamericana y además de eso está cursando comunicaciones a los diferentes órganos del Estado para establecer como que esto es vinculante, que pienso que es un poquito delicado ¿por esa qué cree posición. que ella está motivada a hacer esto? No tengo la menor idea, eso habría que preguntárselo a ella. ¿Podría ser su vinculación anterior de estos organismos internacionales? Puede ser la suma de todo lo anterior. Realmente me parece a mí que ver blanco o negro, no sé si puede ser la mejor forma para poder lograr lo que ustedes están pidiendo, don Ricardo, en comunidad, para poder pactar diferentes herencias, tener derechos, lograr lo de la ficha de seguro social, etcétera, etcétera. Ellos pueden ¿Por qué- heredar, por ellos qué- pueden tener bienes patrimoniales en común, o sea, eso la ley no se los Ahora, prohíbe. ustedes pueden hacer una fundación de interés privado. Fundación, y eso les testamento, permite- sociedades no, no, anónimas, no. pueden hacer No, poderes, porque tienen ese todos los ese derechos legales. argumento de hacer una sociedad anónima, para hacer una sociedad anónima cuesta alrededor de entre 800 a 1.500 dólares. Pero pueden hacer una Ok, pregunto, Ajá. ¿cuánto Un cuesta casarse en testamento. Panamá? Creo que, Pero ¿y un que es menos de testamento? 50 ¿Un dólares. testamento no No, pero los funciona? homosexuales tienen que buscar 1.500 dólares para buscar un abogado para que le busque algo. Eso es un argumento elitista. Y que porque los heterosexuales se pueden casar por menos de 50 dólares, pero las personas del mismo sexo tienen que hacer una inversión de 1.500 dólares, que una sociedad anónima tú la tienes que renovar todos los años. Eso es un argumento elitista y eso es discriminación. Ahora, sí, Entonces, lo que pasa es que hay ciertos abogados que quieren hacer fiesta con esto. Bueno, dame 1.500 dólares y yo te doy. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar dinero? ¿Por qué? Eso es discriminación. Claro, Eso ahí es siente eso es un punto en argumento desventaja. elitista. Ahora, entendí. Es que ellos quieren hacer fiesta, viendo Pero vaya. cómo lucran con el tema y no lo vamos a permitir. y el pacto de convivencia, insisto, no es... Bueno, yo te una- puedo decir que mis colegas, mis compañeros, ellos están plantados de que no vamos a aceptar nada que no sea el matrimonio igualitario. Yo siento que esto va a ser una situación de tiempo. Así lo veo yo. El matrimonio igualitario viene a Panamá, quieran o no, sea un No año, es- dentro de 10 años, no pero es- no es- Cuando va a yo ser escucho una a esas realidad. personas hablar así me da temor porque en efecto veo que en otros países esos pronunciamientos tan enfáticos, tan autoritarios, es lo que precisamente dictan leyes donde nos quitan a nosotros los heterosexuales la oportunidad de presentarnos en
en un panel como hoy a hablar sobre este tema, Claro. porque van a venir Ahora, sanciones y esto es preocupante. Claro, yo entiendo Es eso y preocupante. también lo que veo es que el camino que ellos van a seguir, si falla en contra de la Corte, por ejemplo, es que van a pedir su demanda ante la CID y la CID les va a dar la opinión a favor y el Panamá va a tener que acatarla. Esa es una de las hipótesis posibles a ocurrir. Otra hipótesis que usted crea que contrarreste a la que yo acabo de plantear, ¿cuál es? Para cerrar. Bueno, realmente la decisión en estos momentos lo tiene la Corte Suprema de Justicia al momento de dictar su fallo. Sí. Y vemos entonces, como yo siempre digo, un día a la vez a ver qué ocurre posteriormente. Puede que las acciones se modifiquen, puede que se cambien los argumentos. Vuelvo y digo, en otros países los homosexuales tienen, incluso no tienen la misma opinión que el señor Beteta, al cual respeto su posición, pero tenemos que estar claros en que no puede ser un grupo minoritario quien domine. Sería fantástico la población. que como sociedad pudiéramos plantearnos una solución opciones. y no tener que estar divididos en estas posiciones tan polarizadas y poder sacar adelante esta discusión y este debate de forma tranquila y democrática. Para mí sería desafortunado. una verdadera opción. Se me Y acaba el Adela, tiempo. y es inclusive hasta peligroso, Sí, porque porque puede generar violencia. Hay pasiones. Hay no es de pasiones pasiones, generar violencia, de parte y violencia ideológica que ya hay, inclusive violencia física. Bien. Me explico, y es un Ojalá tema que muy no delicado. tengamos que llegar a esas situaciones. Gracias, don Ricardo Beteta, Gracias por por estar aquí. invitarme. Lina, gracias Muchas por estar gracias con por la nosotros de la invitación. Alianza. Y Ricardo de la Fundación, de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Y yo, como siempre, súper agradecida con su participación y con su audiencia. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.